En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Este es un programa de viajes, de recorridos, de propósitos y de terquedades de esas personas e instituciones que decidieron apostarle a la cultura. Esto es Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Un programa que, como cualquier proyecto, muchas veces nos lleva por caminos que no conocemos. Precisamente eso fue lo que pasó con Noviembre Independiente 2020. Hemos caminado, sin planearlo, por los terrenos del arte, de la ilustración, de los lenguajes gráficos y del criterio de los artistas sobre un proyecto editorial. Esta es la cuarta parada de Noviembre Independiente y una nueva oportunidad para nosotras en Siglo del Hombre y para ustedes, quienes nos escuchan, para unirnos a la conversación y al diálogo de los retos y aciertos, con o sin COVID, de lo que significa crear una editorial independiente en Colombia. El recorrido de hoy tiene dos rutas que nacen en un mismo punto: contar Colombia de una manera diferente. Diferente por sus temáticas y por sus propuestas editoriales que juegan con lo narrativo y con los lenguajes visuales. En este capítulo exploraremos y celebraremos la identidad colombiana. Nos encontraremos con nuestras historias locales y con pequeños homenajes a personas que inspiraron a Colombia. En este recorrido también nos toparemos con robots. Sí, robots, pero siempre desde una aproximación como colombianos y latinoamericanos. Son historias que van a reflejar nuestra realidad sociopolítica, nuestra diversidad, nuestros escenarios y, por supuesto, también nuestros problemas. Bienvenidos a la aventura de crear memoria gráfica, múltiple y compleja de un país como Colombia. Bienvenidos también al mundo de la novela gráfica y el cómic especializado. Bienvenidos a la apuesta de dos sellos editoriales, Colombia Ilustrada y Robotrópico. Bienvenidos a una experiencia ilustrada de lectura. Es Andrés Barragán. Andrés se graduó de la Universidad de los Andes como ingeniero industrial. Y según él, eso no le ha servido para mucho. Andrés también es literato y tiene un MBA. Ya nos contará si esa maestría en negocios sí le ha sido útil en el mundo de los libros. El responsable del viaje de hoy, Andrés, lleva 15 años como fundador y director de Punto Aparte, la empresa editorial de donde se desprenden Colombia Ilustrada y Robotrópico. Andrés fue guitarrista de la banda Ultrágeno y desde hace años, pero sobre todo desde que se dedicó a hacer libros, todo su trabajo y esfuerzo para promover la lectura está concentrado en una palabra: biblioactivista. Los invito a que desde ya se metan a redes sociales y lo busquen. Hola Andrés, bienvenido a Cartografías Editoriales y a la discusión de Noviembre Independiente. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Hoy, como todos los programas de Noviembre Independiente, nos acompaña la directora editorial de Siglo del Hombre, Selma Marken. Y Selma nos acompaña porque creemos profundamente en las conversaciones entre colegas, en reconocernos entre nosotros y en construir juntos unas rutas alternativas de lectura para quienes quieren conocer la producción independiente colombiana. Hola Selma, me encanta encontrarnos en este programa. Hola María Elvira, ¿cómo has estado? Bueno, yo creo que Andrés, nos has propuesto dos rutas paralelas o por lo menos que salen de un mismo punto. Quiero que nos cuentes cuál es el proyecto de viaje de Colombia Ilustrada y de Robotrópico. Pues el proyecto de viaje yo lo plantearía como un road movie en el que he tenido la fortuna de estar manejando, pero donde he llevado conmigo unos personajes completamente extraños, la gran mayoría personajes reales que han aparecido por el camino, sea como mis clientes o como objeto de mis libros. Pero también hay una cantidad de seres todos imaginarios ahí rarísimos que se cuelan y que me sorprenden y que hacen parte del viaje también. Pero es un gran road movie cuyo destino yo creo que termina en hacer algunos libros soñados y eso espero que ocurra en un futuro no tan lejano. Bueno, aprovecho también para decir que si este es un viaje un viaje de película por las carreteras y como lo dije en la introducción, son las carreteras de Colombia.
Cuéntanos un poco de esa idea e insistencia que uno puede ver en los libros de ustedes sobre contar Colombia de una manera gráfica. Pues tiene que ver con muchas cosas, pero principalmente con dos. La primera es el hecho de que buena parte de mi formación literaria, pero sobre todo, digamos, cinematográfica y de cómics y todo esto, se centró en el ejercicio gringo europeo, completamente eurocéntrico, y esa ha sido la gran fuente de inspiración para todo lo que he hecho, digamos, y todo lo que he soñado, todo lo que soy, ha sido ese imaginario occidental, europeo, eurocéntrico, blanco, etcétera. Y pues hubo un punto de mi vida en que dije, no, pero ¿y por qué no comenzamos a mirar otras cosas? Pero lo otro también, y este es el segundo punto, es que nosotros creo que nos falta un poco de audacia a veces, sobre todo creo que es por una inseguridad propia que ni siquiera es de colombianos, sino es como de latinoamericanos, quizá es del tercer mundo. Sí. Esa noción de que nosotros también tenemos historias por contar, y no todas son de narcotráfico, pues. O sea, nosotros, o si vamos a contar historias de narcotráfico, contémoslas bien. Entonces, me he encontrado en algunas plataformas internacionales gratamente sorprendido por el hecho de que realmente tenemos mucho por decir y que estamos a la altura de cualquier otro país para poder contar historias. Entonces, de ahí mi obsesión por esos dos puntos, y que contribuir muy humildemente es de mi postura como editor a que consolidemos una voz propia, en este caso a propósito de los libros ilustrados. Hablemos un poquito de historia, Andrés. ¿Cómo empiezas a construir estos dos sellos? Primero empiezas con Colombia Ilustrada y después con el sello de novela gráfica que es Robotrópico. Entonces cuéntanos en qué momento, desde Punto Aparte, decidiste decir, bueno, yo ya quiero mis libros y no quiero hacer los de los demás. Pues el origen de eso es curioso, y es que hubo un momento que fue decisivo para Punto Aparte, que es mi empresa, es que me gané un premio del British Council, que era el mejor emprendedor editorial, una cosa súper específica, joven, además mejor emprendedor editorial joven, y fui a Inglaterra, y ahí era un concurso básicamente, o sea, en realidad era una experiencia ahí colectiva para conocer la Feria del Libro de Londres, pero ahí conocí una editora rusa, un sudafricano, una egipcia, etcétera. Curiosamente terminé ganándome eso, y una de las cosas que me gané ahí fue un stand en la Feria del Libro de Londres. Pero yo tenía esta empresa, Punto Aparte, es una empresa que hace libros para terceros, entonces yo no tenía mucho que mostrar. Dije, no, pues igual invéntese algo para ese stand, haga algo en ese stand. Dije, pero no tengo ni siquiera libros propios, ¿qué voy a hacer? Y yo, nada, pues usted verá, pero no puede perder el stand. O sea, el gobierno británico no se va a aguantar que usted le den esta plata para un stand y usted no haga nada. Entonces ahí es donde lo que les decía de la inseguridad tercermundista que uno tiene sale a flote. Uno dice, pero yo quién soy para ir a decir algo. Además que a mi lado estaba Taschen, a mi lado Claro. estaba Macmillan, o sea, los sellos Penguin, y uno ahí. Bueno, entonces ahí surgió una idea que curiosamente dejamos en remojo, pero era la idea del Latin Lover Publishing, que era un sello que hablaba de historias de Latinoamérica. Y entonces planteamos fue una serie de proyectos, llamamos unas portadas ahí falsas realmente porque el libro no existía, pero eran todos libros que estaban pensados para que funcionaran, y nos dimos cuenta que tenía muy buena acogida la historia de los latinoamericanos. Entonces el siguiente paso fue decir, o sea, después de haber estado en el stand y haber puesto salsa en el stand, imagínense al lado de Taschen, nosotros ahí poniendo Héctor Lavoe y poniendo Joe Arroyo, y además yo estaba con camisetas de equipos de fútbol latinoamericanos. Buenísimo. Pues todo el mundo, yo regalaba Coffee Delight, o sea, era como la vaina latina en el mejor sentido, o sea, era como burlarse del cliché, y por eso Latin Lover. Pero entonces de ahí el siguiente paso va a decir, bueno, pero lo latino realmente, digamos, demasiado general, ¿por qué no de verdad contar historias de Colombia? ¿No? Historias increíbles acá, y por qué no centrarse en eso, y un poco envalentonado también por esta experiencia de ver que realmente uno sí podía ser alguien en ese mundo de esos gigantes. No, pues contemos historias de Colombia, no tenemos nada que temerle a nadie, podemos contar las historias que queramos y contarlas con altura, de manera sofisticada, de manera innovadora, hagámoslo, y ahí fue como surgió Colombia Ilustrada. La edición independiente en Colombia. Hoy estamos con Andrés Barragán, que es el editor de Colombia Ilustrada y de Robotrópico,
y pusimos un tema muy importante sobre la mesa y que no habíamos hablado antes. Selma me corregirá si estoy equivocada, pero estábamos hablando de cómo nos vemos nosotros como colombianos y como latinoamericanos frente a la producción de otros países. Y yo creo que eso es muy importante en la reflexión de ser una editorial independiente, porque a pesar de eso, como decía Andrés, que uno se siente menos o lo que sea, de repente hay un montón de editores que decimos, oiga, nosotros sí podemos, nosotros sí sabemos hacer las cosas. En el caso de Andrés, además llevaba 15 años, o bueno, no, 10 en ese momento creo, haciendo libros, entonces por supuesto que sabía cómo hacerlo. Entonces en eso de cómo hacerlo hay una maleta que no puede faltar en el viaje. Entonces yo sé que Selma quiere saber qué había en esa maleta, pero sobre todo los secretos detrás del editor. Bueno, Andrés, cuéntanos cómo toman la decisión. ¿Eres tú solo? ¿Hay un equipo? ¿Tú tienes un comité editorial donde deciden qué títulos van a sacar? ¿O empiezan con un título y van siguiendo con los otros? Esa es la primera. Después entramos en la forma, que es que tu fondo es muy importante en la forma. Pues mira, básicamente, a riesgo de sonar un poco grosero, los libros los he podido hacer es porque se me ha dado la gana en un momento de decir como, miren, ¿sabe qué? Hagamos este libro. Afortunadamente, la infraestructura de Punto Aparte me ha permitido tener el lujo de tomar esas decisiones así, o sea, porque realmente ha sido absolutamente visceral la razón por la cual he asumido esos libros y es una necesidad biológica de producirlos, no es porque, ciertamente no es por la parte comercial, ciertamente no es porque sea algo estratégico a nivel del negocio, sino simplemente es porque hay algo ahí que está todo el tiempo necesitando salir. Y entonces, por ejemplo, cuando hicimos Periplos, que es la historia del Alzheimer de mi abuela y mi relación con esa enfermedad, eso es una cosa que yo tenía, estaba a flor de piel y quería contarla y era importante contarla, entonces dijimos, ¿sabe qué? Ya dejemos de pendejear, saquemos ese libro, sentémonos a ver, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Pero cómo? No, no importa, resolvamos. Y de ahí sale, y así son todas las, o por ejemplo, hay uno que se llama Instante de Luz, que es una historia real que me contó un amigo, y nada, simplemente es como, no, pues que hagámosle ya de una, no lo penses, no pensarlo tanto, es absolutamente visceral, ciertamente no hay planes de mercadeo de nada, no hay ni siquiera una ruta conceptual clara, casi que es hacer camino al andar realmente. ¿Y cómo es tu relación ahí? ¿Tú eres el editor? ¿Eres el autor en unos? ¿En otros tienen autores? ¿Y los diseñadores o ilustradores? ¿Cómo es esa relación? Pues mira, en un comienzo exploré la opción de trabajar con autores, pero el problema que encontré con los autores es que hay algunos que tienen un ego demasiado gigante y entonces era imposible trabajar con ellos. Y los otros creían que yo era el del ego demasiado gigante. Entonces ahí dije, no, El problema no, de la edición. ¿Cómo? El problema de la edición, ese juego Sí. también. Entonces ahí está el microcosmos de la edición plasmado. Entonces dije, no, realmente aquí no encuentro como una química. Y pues ahí viene un tema que para mí es clave en esto del mundo editorial, es que yo creo que buena parte de los editores somos autores frustrados, pero no solo autofrustrados a veces, sino también frustrados por un sistema que en parte tiene que ver con la academia, donde uno todo el tiempo le están diciendo, pero usted, ¿quién es para decir algo? ¿Usted quién es? Shakespeare y los griegos ya lo hicieron todo. ¿Usted es autor? No me joda. O sea, usted, de verdad, un colombianito acá que creció, ¿de verdad usted es autor? No le puedo creer, no le puedo creer. Entonces yo crecí siempre con esa noción de que no, pues uno no era nadie, lo máximo que podía hacer era estudiar un autor, hacer una tesis sobre el autor y algún día volverse una autoridad a propósito del autor. Y entonces, claro, llegué acá a este tema de la editorial, yo un poco todavía con ese virus académico encima, igual aclaro que soy fan de la academia, pues soy hijo de la academia, pero tenemos esos problemas. Y entonces traté de hablar con autores y no funcionó, y dije, no, pero es que yo tengo una idea muy clara en la cabeza, y además era una idea muy personal, porque era esta relación con mi abuela. Yo decía, eso nadie lo va a poder contar. Entonces hagámosle, y más bien centré mi atención en trabajar con el ilustrador, que es Guillermo Torres, que es uno de los socios de Punto Aparte, Mateo Zúñiga, Guillermo Torres, uno es diseñador, el otro es ilustrador. Entonces el diálogo no se da tanto entre autor y editor, sino entre escritor y diseñador / ilustrador. En este libro entiendo muy bien esa relación, ¿sí?
porque tú tenías el texto, pero en los otros, por ejemplo, el de Brigitte, tú también haces el texto. Sí, pero la diferencia con el de Brigitte y el de Leonor Espinosa es que ellas son las autoras, de alguna manera, porque yo lo que me siento es hablar con ellas mucho, mucho tiempo y les hago preguntas y yo administro esa información biográfica e ideológica, esa visión casi que cosmogónica que plantean ellas, y la vuelvo un texto y en diálogo con el ilustrador lo volvemos un libro. Ahí es un papel más editorial porque la autoría es de ellas, están contando su visión de mundo. Sí. Entonces ahí Perfecto. es un poco más por ese lado. Yo quería detenerme un momento a hablar sobre tu relación con la academia, Andrés, porque en diferentes momentos has dicho que bueno, estudiaste ingeniería industrial y además hiciste un MBA, pero que no te ha servido para mucho. Y uno te ve y ve cómo tienes tu empresa y dice, oiga, pero seguro sí le ha ido bien porque pudo organizar esto y lleva 15 años viviendo de hacer libros. ¿Cómo sientes tú eso? Pues en esencia yo lo que creo que está pasando es que hay un abismo entre la realidad y la academia. Y eso nunca se ha visto más claramente que en el mundo de la literatura. Porque es que, digamos, yo siempre era los que decía, pero no, pero es que la literatura, es que es muy importante estudiar la literatura y es importante investigar y hablar de José Asunción Silva y hablar de, claro, eso es importante, pero hay una realidad ahí terrible también, es que como el gerente de la empresa me llegan hojas de vida de literatos todos los días, y todo el mundo diciendo, ¿y ahora qué hago? Eso es lo que más me angustia, es que hay literatos todo el tiempo escribiendo diciendo, ¿qué hago con mi vida ahora? Y entonces ahí uno comienza a explorar y pasa de todo. Entonces, que querían ser autores, pero se dieron cuenta que no eran nadie para decir nada, que estudian literatura, pero no quieren ser profesores, pero entonces no les interesa tampoco hacer un doctorado, y entonces ahí se vuelve un extravío total. Entonces eso, por un lado, es un llamado de alerta para mí, a propósito de lo desconectada que está esa noción académica de vamos a investigar los clásicos o vamos a investigar el siglo XIX literario colombiano y la realidad. Pero por otro lado tengo la experiencia de ingeniería industrial y del MBA, donde básicamente yo me gradué de ingeniería industrial haciendo una tesis de grado que era un modelo de negocio para una oficina de servicios editoriales para Bogotá. Y tesis laureada, todo el mundo feliz, o sea, el discurso perfecto, y al segundo día de tratar de ir a montar la editorial me di cuenta que todas las premisas estaban erradas. Wow. Todo era una farsa. A punta de labia me devoré los jurados, yo mismo me creí el cuento, pero era absolutamente falso, me tocó rehacer completamente, es que ni siquiera era plan de negocios, de hecho ahí no sirvió nada, me tocó reinventar como el concepto de negocio gracias a un mentor que se llama Jorge Molina, y con mi papá en su momento también, que me ayudó ahí a pensarlo, pero realmente no sirvió para nada el ejercicio, era un ejercicio completamente irreal. Entonces vivo todo el tiempo enfrentándome con este abismo que les menciono, donde digo, pero es que una cosa es la universidad a la que tanto adoro y la que tanto le debo, pero cada vez más alejada de los problemas reales de la gente. Estamos en Noviembre Independiente 2020, esta es la cuarta parada, la cuarta editorial con la que nos sentamos a hablar sobre qué significa pensarse rutas de lectura alternativas en un país como Colombia. Hoy también hemos hablado de cosas que se han tratado en otros programas, pero que no se habían hablado de la forma como lo hemos hablado hoy. Por ejemplo, los modelos de negocio de las editoriales. Hablábamos en otros programas que era muy difícil cuando uno no tenía la formación de ingeniero o de experto en negocios montar una editorial. Pero Andrés también nos dice, oiga, eso tampoco es suficiente. No solo basta con estudiar, sino también hay que tener un pie en la realidad y el otro permanentemente en hacer las cosas mejor. Andrés, Selma, estamos llegando a la parte de las recomendaciones finales de viaje y quiero enfocarlo de una forma distinta hoy. Quiero que hablemos, Andrés, de un libro que se llama 1280 almas. Ya hablamos de Periplos, que es el libro del Alzheimer de tu abuela. Hablamos del libro de Brigitte, que son estos homenajes que desde la editorial hacen a personajes importantes de Colombia. Pero 1280 almas también tiene que ver contigo. Cuéntanos por qué y de dónde sale la idea de ese libro. Sí, el libro que se llama Manifiesto Gráfico y que recoge todo el arte de la discografía de los afiches de 1280 almas en su historia, sus varias décadas de historia, es también un homenaje nuestro a las almas, que fueron un grupo colega cuando yo fui rockero y del cual yo fui fan siempre,
pero también es un homenaje a la escena rockera local, porque yo desde que comencé a ser rockero, estamos hablando de los 90, cuando tuve un despertar bien adolescente a propósito del rock y pues ese espíritu como combativo que, como se habrán dado cuenta, atraviesa todo lo que yo hago. Digamos que ahí entendí quién era mi gente, y la gente eran los rockeros, los que estaban como al lado, los que no comían cuento, y las almas son quienes mejor representan eso. Entonces, curiosamente, muchos años después ya de haberme retirado, hablé con ellos, me dijeron que querían sacar un libro, y yo dije, pues listo, enfoquémoslo. Tuvimos varias discusiones, y al final hicimos eso, el manifiesto gráfico que recoge todo el arte de Fernando del Castillo, que es el cantante, quien hacía todos los afiches, quien hizo todas las portadas, quien hizo todas las invitaciones, quien hizo todos los releases, hizo todo lo de las almas. Entonces nos pareció que era interesante meterlo en el sello Colombia Ilustrada, y pues este ya está a punto de agotarse, ya quedan muy pocas copias, vamos a sacar una nueva edición, y es así una gratísima labor de reconocimiento y de recuerdo de la escena rockera local. Andrés, cuéntanos muy breve sobre la decisión tuya de los formatos y los papeles. Es que mirando ayer los libros son una maravilla. Cuéntanos cómo son, qué papel usas, cómo tomas esas decisiones. Listo, pues ahí lo que es importante entender es que si bien yo soy punkero, me considero punkero porque ese era como el ethos que nosotros seguíamos en la banda Ultrágeno y en la escena que nos interesaba. Y si bien el lenguaje del punk y digamos esas expresiones se nutre mucho de los fanzines y esta noción un poco más guerrera editorial, que valoro y respeto y admiro muchísimo, a mí eso nunca me ha interesado como editor, simplemente porque si uno se queda solo en eso, inconscientemente está contribuyendo a algo que llamaría la chirretización de lo editorial. Y es porque cuando uno tiene libros que todos están hechos con materiales precarios, deja de lado la importancia de hacer libros que se vean mucho más sofisticados, que no es porque sean sofisticados en sí, sino es porque cuando yo tenía una edición de lujo de Taschen, por ejemplo, eso era importante en mi biblioteca y era todo un acontecimiento poder comprar el libro de los pezones de Taschen, o sea, eran cosas todas exóticas, rarísimas, pero era divino, y era tapadura, y era con un papel espectacular. Yo decía, pero ¿por qué es que nosotros no nos atrevemos a hacer libros así, sobre temas irreverentes? Y entonces, claramente Taschen es uno de mis héroes, Benedict Taschen, pero es por eso, es como yo hago lo que se me da la gana, hago el libro de los codos si quiero, y lo saco en un formato espectacular que además mide 1 metro por 1 metro, o sea, lo que se le da la gana, y era fino. Entonces, parte de lo que les decía al comienzo era, pero ¿por qué le tenemos miedo a sacar libros que tengan cierta calidad de sustrato? O sea, claro, hay un problema de precio, pero como les digo, como esto es absolutamente visceral, entonces yo digo, pues no importa. Si no lo vendemos, pues no lo vendemos y ya veré cómo hago para resolverlo, pero dejemos el statement diciendo que podemos hacer libros que tengan cierta factura. Y eso, reitero, yo no tengo ningún problema con los fanzines ni nada porque me parece que aportan, lo que pasa es que no es lo mío. Yo no soy de esos editores que se queda oliendo el papel diciendo, wow, qué maravilla, esto recién impreso. No, eso no me interesa. Me interesa es tenerlo en la mano y leerlo y que sea espectacular. Andrés, aprovecho entonces para preguntarte por las redes sociales de la editorial, la página web, donde pueden conseguir las personas los libros, porque pues hemos dicho un montón de cosas de los libros, pero métanse a Instagram, vean esas ilustraciones, sueñen con las mejores combinaciones de color, porque de eso se trata estas 2 editoriales. Sí, muchas gracias. La invitación es a visitar colombiailustrada.com.co o colombia.ilustrada en Instagram, y la idea es que interactuemos a la luz de las redes, porque realmente ahí eso es lo que no va hoy en día, es la manera de llegar, de generar públicos, es lo que yo estoy tratando de convertir en una plataforma para que la gente le pierda el miedo a los libros en el sentido de desintelectualizarlos, que esa es mi otra lucha. Cuando yo crecí enamorado de Julio Verne, de Emilio Salgari y todo esto, pero también de Charlie Brown y también de Condorito. Y también me leía un libro de James Bond o uno del Barcelona, o mi papá me prestaba un libro de, no sé, de Millonarios en su momento, de cine. No todo tenía que ser Juan Rulfo, o sea, adorando a Juan Rulfo, pero no todo tenía que ser intelectual. Entonces, parte de eso, quizás en la otra parte del discurso es desintelectualicemos los libros, no todo tiene que ser para eruditos. O sea, yo odié el libro de James Joyce, el Ulises, o sea, lo padecí y hubiera preferido leerme un guión
una película, un rom-com o lo que fuera, o sea, lo hubiera pasado mejor. Entonces, en ese sentido, las redes lo que permite es popularizar y tener discusiones con piezas menos sofisticadas que un libro puede ser. Listo, esta imagen, tenemos este pequeño homenaje, y a partir de ahí construir relaciones a la luz del contenido sin que sea pues una cosa súper intelectual. Final del recorrido de estos dos sellos editoriales, Colombia Ilustrada y Robotrópico. Hoy nos acompañó Andrés Barragán y Selma Marken. Conversamos sobre una editorial que no teníamos en el radar. Entonces, Andrés, muchas gracias por abrirnos los ojos, porque realmente, y voy a ser muy sincero contigo, Selma, yo creo que está de acuerdo, tu proyecto nos ha dado mucho de qué discutir. Hemos pensado, analizado, dado la vuelta, mejor dicho, nos pusiste un reto en el camino. Muchas gracias por todo, por estar hoy acá y por conversar con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación. Fue muy grato tener esta discusión a propósito de libros. Como saben, es mi obsesión y siempre será bueno encontrar gente como uno ahí en el camino. Arrieros somos, en el camino nos encontraremos. Selma, y ya casi se nos acaba este viaje con colegas, pero nos queda un último recorrido. No te preocupes, porque el último recorrido de Noviembre Independiente 2020 es una sorpresa. Yo sé que les va a encantar. Entonces, pues muchas gracias, Selma, por acompañarnos hoy también. Bueno, me encantó estos dos sellos editoriales y su editor, genial. Andrés, muchas gracias, y María Elvira, seguimos en el camino. Noviembre Independiente es posible gracias a la Cámara Colombiana del Libro, a la Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes, que es IDARTES, y también gracias a la ACLI, que es la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, pero también gracias a todas las editoriales que participamos en esta gran celebración. Nos vemos en el siguiente episodio de Noviembre Independiente. Nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.